Y decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a volver a hacer la oración como ayer, pero la voy a hacer despacito para que ustedes me vayan siguiendo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas y se renovarán la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad, según tu mismo Espíritu, y así gozar para siempre de tus consuelos. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dulce Madre, no te alejes, vista de nosotros no partes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Así como está de pie, vamos a leer la lectura del Evangelio de San Juan en el capítulo 18, versículos del 26 al 27. Y dice así: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor. Jesús llevado ante Caifás. No, yo voy a decir la lectura y ustedes nada más escuchen, por favor. Entonces Anás envió a Jesús atado a Caifás, el sumo sacerdote, mientras Simón Pedro seguía allí de pie, calentándose. Alguien le preguntó: ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro lo negó diciendo: no, no soy. Pero uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro cortó la oreja, replicó: ¿cómo de que no? Yo mismo debí en el huerto con él. Pedro volvió a negarlo y en aquel momento cantó el gallo. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Bienvenidos, buenas tardes. Para los que no vinieron ayer, les vuelvo a decir mi nombre: José Cayetano Santos. Soy del hermoso estado de Veracruz, pero llevo viviendo en la ciudad de Querétaro 8 años. Ahí radico con mi familia y actualmente me dedico a predicar para algunos estados en la Alta Escuela de Evangelización y Mística Vamos de la ciudad de Querétaro, donde actualmente vivo. Tengo dos hijos, uno de 19 y uno de 21, dos varones. Tengo una bella esposa y soy una persona que tiene un restaurante y de eso me sostengo en la ciudad de Querétaro. Ahora les quiero compartir con ustedes este hermoso tema que son las negaciones de Pedro. Para entrar en este tema, en este contexto, vamos a recordar un poquito de lo que vimos ayer. Ayer Jesús entraba a Jerusalén montado en un ¿qué? En un burrito. ¿Por qué dijimos que iba montado en un burro? Por la humildad que Jesús presentaba ante las personas. Además, les decía yo ayer que las personas, ¿cómo lo recibieron? ¿Con qué? Con palmas. Y en esas palmas decían: viva Cristo Rey, Hosana al Hijo de David. ¿Se acuerdan? Ok. Y de ahí vimos cómo te tenías que preparar tú en tu corazón para recibir a ese Cristo que viene montado en un burrito. Ahora, aquí vamos a entrar a una escena un poquito más profunda. Jesús es aprendido. Y aquí el texto que acabamos de leer nos decía: Pedro le cortó ¿qué cosa? Una oreja a uno de los soldados.
Pero aquí pasa una situación muy interesante. Para que llegara ese momento, Pedro, al igual que muchos de nosotros, tiene algo muy especial que no me van a dejar mentir que muchos de ustedes lo tienen. Y eso que es un carácter fuerte. Pedro, al igual que muchos de los que están aquí sentaditos, era de mecha corta. Si le hacían una, él también respondía. Tanto es la prueba que cuando llegaron al huerto del Getsemaní, ¿qué pasó? Él enseguida, ¿qué hizo? Sacó la espada para defender a su maestro. ¿Y qué hizo? Le mochó la oreja a uno de los soldados. Pero aquí pasa una situación muy interesante. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Hey, el que a hierro mata, a hierro muere. Guárdate esa espada. ¿Sí o no? Pero aquí viene algo bien interesante. Primero Pedro, ¿qué hace? Defenderlo entre los soldados. Nadie va a tocar a mi maestro, a mi amigo, a quien me estuvo enseñando. Nadie lo va a tocar. Pero luego, como en el Big Brother, las reglas cambian. ¿Por qué? Porque cuando ya llega toda la turba para agarrar a Jesús y para llevárselo a los soldados y lo llevan amarrado, ¿qué pasa? Hey, ¿no eres tú Pedro? No. ¿Yo te vi con él? No. ¿No estabas con él? No, no lo conozco. Lo niega. Cuando el ser humano ya se ve en un aprieto bien fuerte, muchas veces le muerdes la mano a quien te da de comer. Y fue lo que Pedro hizo. Pedro se volteó, se le volcó, traicionó ¿a quién? A su amigo. Y es lo que yo les decía ayer. ¿Cuántas veces nosotros traicionamos a las personas que están a nuestro lado? Muchas veces traicionamos a la familia, muchas veces traicionamos al que te da el trabajo, muchas veces traicionamos a tus hermanos de comunidad porque son servidores, muchas veces te vendes también por unas monedas. Y les decía yo ayer, cuando llega el candidato con una despensa, nos olvidamos de ese Dios y nos vamos con el candidato. Pero ¿qué pasa cuando llega Semana Santa? Es la procesión, ay, sí, ya no. Y lo peor no es eso. Lo peor viene cuando vienen los hermanos de otras congregaciones, hermanos separados, y te hablan de la palabra de Dios y te dicen, ¿eres católico? Y tú, sí, soy católico, pero para que no te pregunten. Dice ser católico, pero para que no abran su Biblia y te agarren y te empiecen a leer. Porque lo primero que dicen es, estoy muy ocupado o estoy muy ocupada, tengo muchas tortillas que echar, y los hombres en ese momento se les ocurre irse a hacer su chamba. ¿Sí o no? Sí pasa, pero eso aquí en Oaxaca, en esta zona no pasa. Aquí sí les dije ayer son más frescas. ¿Sí? Eso pasa más en Veracruz, en Querétaro, aquí no. Aquí la gente todavía tiene tiempo de ponerse a dialogar con ellos y ponerse a debatir la Biblia. ¿Sí o no? No es cierto, porque como nosotros que estamos ahí sentaditos no sabemos nada de la Biblia, sabemos que nos van a embaucar. Católico, flojo, ignorante, es seguro protestante. Y somos presas fáciles de ese tipo de personas. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque no nos gusta leer la Biblia. Muchos de nosotros tenemos nuestro Salmo 91, bueno, la Biblia en casa, abierta en el Salmo 91 o en alguna de las lecturas, pensando que el demonio va a llegar y va a decir, ay, mira, tiene Salmo 91, ay, me voy a salir corriendo porque tienes abierta la Biblia, ¿no? Y la Biblia, ¿cómo está en casa? Llena de polvo, llena de telarañas, o guardada, porque esa era la Biblia que era de la primera comunión de mi tía, de mi prima, de mi hijo, de mi hija, y ahí la tienen guardadita. ¿Sí pasa o no pasa? Pasa, pero allá en Veracruz, aquí no. Aquí todos saben leer su Biblia, todos lo saben interpretar, todos saben debatir con los hermanos separados, todos. Porque ya les dije que son más fresas. Allá no. Allá la gente es tan ignorante en las cuestiones de la iglesia que le pasa lo mismo que Pedro. ¿Eres católico? No.
se venden con el mejor postor. Porque lo primero que te ofrece un protestante, que es visitas a casa. Lo primero que te ofrece un protestante, que es trabajo. Lo primero que te ofrece un protestante, que es dinero. Lo primero que te ofrece un protestante, que es ayuda. Si el católico no te lo da, te vas con el que se tiene. Entonces lo niegas. ¿Lo conoces? No lo conozco. ¿De qué otra forma lo niegas? Les dice el sacerdote: hagan una fila los que van a comulgar, y todo. Te haces a un lado para que pase el otro. Y todos se hacen a un lado y nadie pasa. ¿Sí o no? Es como que ustedes, cuando vienen a misa, van a una fiesta y ¿qué crees? No pasan a comer. ¿Les gustaría que eso sucediera? No, porque lo primero que hacen ustedes cuando van a ir a una fiesta es bañarse. Eso sí, es lo primero. Se ponen guapos y guapas, se maquillan, se ponen sus chapitas, se arreglan el cabello, sus zapatitos y vamos a la fiesta. Llegan tempranito, lo que nunca hacen en una misa, a una fiesta sí lo hacen. Llegan temprano, se sientan en primera fila y esperan a que den ¿qué? La comida. Y una vez que den la comida, a que empiece ¿qué? El bailongo. Y una vez que empieza el bailongo y está la comida, ¿qué empieza? Las chevechas. ¿Sí o no? Sí. Pasa porque así estamos acostumbrados. Y lo hemos vivido porque así lo vivió mi abuelita y mi mamá y mi papá, y nos vamos con esa generación en generación. Pero por eso les estoy diciendo, Pedro, ¿qué hizo? Lo negó. De la misma manera nosotros lo negamos al no pasar a comulgar. De la misma manera nosotros lo negamos al momento que nos dicen: ¿eres católico? Y dices no. O dices sí, pero no sabes debatir o decirle a los protestantes: soy católico. Porque muchas veces lo haces para recibir algún apoyo. Pero no tienen la culpa. Si le dan, decía mi abuelita, agarra, pero no se comprometan a nada. No venderse por una despensa, no venderse por una fotografía, porque trae el sombrero, decía mi tía ayer. No venderse con alguien que saben que nos va a tratar mal mucho tiempo. Si le dan, agarren, pero no se comprometan. Ahora, cuando empiezan las negaciones, pasa algo bien importante. Le preguntan a Pedro: ¿lo conoces? Él dijo no. ¿Cuántas veces? 3. ¿Cuántas veces cayó Jesús? Hay una diferencia entre Pedro y ¿cuál fue el que lo traicionó? Judas. Pedro lo niega 3 veces. Y cuando Jesús se le aparece después, más adelante, ¿cuántas veces le pregunta Jesús a Pedro si lo quiere? 3 veces. ¿Por qué 3 veces? El número 3 en la Biblia tiene unos significados muy fuertes. Primero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El número 3 en la Biblia es un número perfecto. Así como 3 son los 3 personas, es un solo Dios. Pedro niega 3 veces a Jesús. Jesús le pregunta 3 veces a Pedro, y Pedro, así como lo negó 3 veces, cuando Jesús le pregunta: ¿me quieres? Sí, Señor, te quiero. Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y ese es un arrepentimiento sincero. Ahora, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: en este lugar hay alguien que me va a traicionar, ¿qué hizo Judas? Quédate callado. Y por eso les digo, muchas veces somos Judas, porque cuando nos pregunta el Señor: aquí está quien me va a traicionar, ¿qué hacemos? Quedarnos callados. Cuando el Padre pregunta quién va a comulgar, ¿qué hace?
se quedan callados. Cuando el padre pregunta quién me puede apoyar en tal o cual situación, ¿qué hacemos? Quedarnos callados. Cuando el padre dice necesito manos para servidores que me ayuden a hacer esto u otra cosa, ¿qué hacemos? Quedarnos. Y eso también es una forma de negar al Señor. De negarle que mis manos, de negarle que mis pies, de negarle que mi servicio, de negarme yo como ser humano, le digo a Dios, yo no te necesito y no quiero que me molestes, porque tengo tortilla que echar, porque tengo que irme al campo, porque me están esperando unas caguamas, porque me están esperando unas garrafas de mezcal. ¿Qué me está esperando para que yo le niegue mi presencia al Señor? Es algo bien complicado y no tienen la culpa. ¿Por qué? Porque se lo decía ayer, ustedes no tienen la culpa de que el sacerdote por sus ocupaciones nada más llegue una vez al mes. No es su culpa, pero sí es responsabilidad de cada uno de ustedes que cuando llegue acudan a misa. Esa sí es culpa de ustedes el que no vengan. ¿Por qué? Porque si él tiene muchas comunidades que cubrir y algunas llega y algunas deja de ir para poderlas atender todas al mismo tiempo, cuando suene la campana y saben que hay que ir a misa, ahí deja la tortilla, no se van a echar a perder, ahí déjate la caguama, la metes al refrigerador, pero vienes a misa. ¿Por qué? Porque si no lo haces, entonces tú también caes en la negación. ¿Quieres ir a misa? No. ¿Para qué? Pero ojo, ¿qué pasa cuando los niños empiezan a crecer? Los obligas a que vayan al catecismo, los obligas a que hagan su primera comunión, los obligas a que hagan su confirmación y los obligas a ir a misa. ¿Cierto o falso? Pero tú no vienes. Entonces, ¿cómo quieres que tus chiquillos obedezcan si tú no eres obediente? ¿Se van dando cuenta de la magnitud del problema? ¿Quieres que tus hijos obedezcan? Obedece tú. ¿Quieres que tus hijos te sigan con el ejemplo? Dales el ejemplo tú. No les digas vaya, es vamos. Vamos a misa. Que tu viejo no quiere ir, no me importa, luego le sigue tomando, vamos a misa. Que es que amanecí crudo, en el camino se te quita, vamos a misa. Vamos. Y si él le dice a ella, oye, eso no es la campana, vamos, que tengo que hacer tortilla, me deja las tortillas, tápala con un trapo y vámonos a misa. Vamos. Vamos. Y les decía yo ayer, juntos como hermanos. Oye, que es que la misa ahora va a ser el paraíso. ¿Y? Que los de paraíso son una fresa que los de este lado que no pueden ir. No. Ya tienen que quitarse ustedes ese chip de los de allá y los de acá. Al final del día son la misma comunidad. Porque la misma cantidad hay de este lado que la misma cantidad hay de este lado. Pero ¿qué pasa si juntan los dos? Es una sola comunidad. El Padre no viene y distingue, los de paraíso de estos se van a comulgar y los de aquí de este lado no comulgan. ¿Verdad que no? Lo que ustedes tienen que hacer es quitarse ya ese chip. ¿Para qué? Para que no sigan negando al Señor y ustedes mismos hagan una sola comunidad. Como les decía yo ayer, si se pueden poner de acuerdo para hacer una fiesta, ¿no se pueden poner de acuerdo para venir a misa? Claro que sí. ¿Por qué? De verdad, a veces me da mucha tristeza llegar a una comunidad y saber que se pelean por tonterías. Porque les cortaron el agua, porque no pasó el camino, que porque esto, que porque lo otro. Si ustedes se ponen a ver cuáles son los pretextos por los cuales hay choques entre comunidades, son de estupideces. Son cosas tan sencillas que platicarlo lo pueden solucionar. Pero no. Les decía yo hace un ratito, como son Pedro, que son de mecha corta, enseguida sacan la espada y el otro saca el machete y se agarran y se descansan, salen cachito, decía mi abuela, mátese, ya cuando lleguen los reformos. Es una verdad. ¿Qué van a resolver peleándose todo el tiempo
diste se queda, lo que compraste se queda, lo que tus hijos te compraron se queda. Tú te vas a encueradito y los gusanos te van a comer. De un lado y del otro son los mismos gusanos. Entonces, si se dan cuenta, ya son gente adulta, ya hay gente mayor y siguen peleándose por la misma protesta. Pongan sus armas a remojar. Es una misma comunidad. Ahora, Pedro hace algo y una aclaración muy fuerte. No conozco a ese hombre, no lo conozco. A ver, aquí pasa una cosa bien sencilla. Si uno de este lado de donde estamos, que se me olvida el nombre, de Cuaji, ¿verdad? De Cuaji, hace alguna actividad que va a afectar a los de Paraíso, y cuando lo llaman, oye, es que me dijo, voy a poner nombres como ejemplo nada más, es que Celso dijo que se iba a hacer la misa y no se hizo, que no, ¿dónde está el padre? ¿Qué le van a decir? No sé, no lo conozco. ¿Quién es él? ¿Sí? ¿Cómo se va a sentir? Oye, pero si yo les aviso, a mí no me dijiste nada. Y entonces en esa parte, ¿cómo hace sentir a la persona que da los avisos? Lo hace sentir mal. ¿Cómo hace sentir a los que están dentro de un comité que se supone que tienen que estar de acuerdo para que las cosas se lleven a cabo? ¿Qué dicen? No nos avisó. Cuando él estuvo pasando casa por casa, se va a llevar la misa en tal lugar, va a ser a tal hora, lo va a celebrar el hermano trompudo que acaba de llegar y venga para acá. ¿Avisó o no avisó? No avisó. ¿Cómo se queda él? Mal. Queda mal. Ahora vámonos del otro lado. ¿Qué pasa si viene aquí y le empieza a tocar la puerta y a decirle y todo? Y a aquí se le hicieron caso, pero al otro no. ¿Por qué? Porque uno se me cae bien y el otro no me cae bien. Entonces, ¿qué hacemos? No conozco a ese hombre. Al final del día, la actividad que se vaya a realizar dentro de la iglesia tiene un solo propósito: tener un encuentro con Cristo. Y si ustedes no vienen porque no les avisó, porque cuando les avisó estaban ocupados, que porque simplemente no quisieron, o porque hace mucho calor y no quisieron estar aquí, ¿qué hacen? No lo conozco. No lo conozco. ¿Les gustaría a ustedes, como padres, que sus hijos le dijeran a ustedes, tú llegas con ese amor abrazado y de repente se te queda viendo como bicho raro que te diga, ¿quién eres? ¿Cómo se sentirían ustedes como padres cuando quieren hablarle a su hijo y está en Estados Unidos y contesta y le diga, ¿y tú quién eres? Pues soy tu mamá, no te conozco. ¿Van a sentir que a su corazón? ¿Sí o no? Porque a veces esperan el tiempo para hablarle, las horas para estar en comunicación con él. Ustedes esperan y que de repente te sale con un no te conozco. O cuando le dicen estoy ocupado o ocupada. Desde ahí ya sienten feo porque estuvieron esperando muchas horas para poderse comunicar con él y que de repente les diga no puedo. Es horrible esa parte. ¿Sí o no? Como madres, los que tienen hijos en Estados Unidos, que es la mayoría, ¿cuánto tiempo tienen que esperar para ver a su chumpo, a su hijo, a su hija que está allá y que le diga, no voy a poder ir? Pero ¿por qué es que tengo mucho trabajo? Prefieren el trabajo que la familia. ¿Cuánto tiempo tiene que te fuiste? Ya va un año, ya pasaron 2, ya pasaron 10 y tú sigues sin venir. Entonces, ¿cómo se sienten ustedes como madres? ¿Abandonadas, sí o no? ¿Traicionadas, sí o no? ¿Hay dolor en su corazón, sí o no? Lo mismo sienten los varones. Lo mismo. Que le estén negando su hijo, su hija, la presencia de estar ese rato, esa Navidad, esa Semana Santa, la fecha que sea, ese cumpleaños, y que no pueda venir. ¿Cómo se siente? Horrible, horrible, porque
mucho amor esa llamada. Lo mismo el Señor espera con mucho amor la llegada de cada uno de ustedes y que ustedes digan, no lo conozco. Es igual. Es igual. El mismo sentir de nosotros humanos es el mismo sentir de Dios para con nosotros. Es el mismo amor que te recibe a ti, como sea, te recibe. A veces no quieres venir, Él te recibe. A veces no quieres estar porque tienes ganas de estar acostado, pero así te recibe. Que es en una vez al mes, así te recibe. Pero entonces tú como hijo dices, no lo conozco. Esa es la parte más complicada, queridos hermanos. Esa es la parte más complicada de decir al Señor, no te conozco. Y entonces aquí pasa una situación. Cuando el Señor se encuentra con Pedro, le demuestra ese amor con una experiencia que nunca se le iba a olvidar a Pedro. A lo mejor ustedes se acuerdan cuando le decía, Señor, es que no hemos pescado nada. Vete para adentro y tira las redes a la derecha y luego lo jala. Dice que era tal cantidad de peces que la barca se iba a morir. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros cuando llegas hincado y vienes y le suplicas al Señor, por favor ayúdame con el trabajo de mi hijo, por favor ayúdame para que venga, por favor ayúdame con esta enfermedad. ¿Y qué crees? Te lo concedes. Y entonces pasas esa situación y te olvidas de él. Te olvidas de dar gracias, por eso le decía yo ayer, den gracias. Te olvidas de asistir, te olvidas de pedir, te olvidas de pasar a comulgar, te olvidas de un Dios que existe porque son más importantes las tortillas, porque son más importantes las caguamas, porque es más importante el mezcal, el campo. Queridos hermanos, eso ahí se va a quedar y ustedes se van a ir al hueco y se van a llenar de gusanos. Nada se van a llevar más que un puño de tierra, dice la canción. Por eso, lo único que tú te vas a llevar es las veces que viniste a misa y comulgaste. Lo que tú te vas a llevar son las veces que tú pasaste a leer la lectura, las veces que te vas a llevar cuando participaste en Semana Santa. Lo demás no se queda. Ni tu ropa, ni tus alhajas, ni tu trabajo, ni tus terrenos, ni tu parcela, nada te llevas. Solo un puño de tierra. Solo eso, nada más. Y el cariño de la gente. ¿Por qué? Porque si fuiste cariñoso con la gente, se van a acordar de ti. Y cuando dicen, es que son los 9 días de tío fulano, ese le hace que viene la gente y le reza y le trae su veladora. Es que ya son los 40 días y se acuerdan de él porque era una buena persona, porque era amable, porque saludaba. Pero si fuiste una persona grosera, si fuiste una persona que no querías que te hablara, ¿tú crees que se van a acordar de ti? Nadie, queridos hermanos, nadie. ¿Sí? Entonces, por eso Jesús le dice a Pedro, acuérdate de esa pesca milagrosa, Pedro. Acuérdate tú las veces del que te hizo el milagro de tu hijo, de tu hija, el milagro de sacar a tu viejo, el milagro de que salieron adelante, el milagro que te sacó de la enfermedad. Cualquiera que haya sido el milagro de tú, incluso tu propia vida. Porque a lo mejor no podías nacer, porque Dios, tu padre o tu madre te ofrecieron a Dios para que naciera y naciste y se te olvidó. ¿Se te olvidó? Entonces no eres agradecido o agradecida. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí viene la otra parte. Cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas y le dice Pedro, ven, sígueme. ¿Qué le dice Pedro? Señor, yo quiero ir contigo, hazme caminar. Le da la mano y le dijo algo bien importante, no temas. ¿Cómo le dijo? No temas. Y Pedro caminó. ¿Caminó o no caminó? ¿Sí caminó o no caminó? Dice en las escrituras que Pedro caminó en el agua, pero cuando se vio que estaba hondo, ¿qué hizo? Se hundió.
hundió. ¿Por qué se hundió? Porque muchas veces el ser humano desconfía del poder de Dios. Cuando el Señor te está haciendo el milagro, ¿qué crees? Titubeas. Titubeas. Y en ese titubear te hundes en la depresión, te hundes en el alcohol, te hundes en el problema, te hundes en la preocupación, te hundes en todos tus problemas porque dejas de creer en Dios. Y Él te dijo, no temas, y te tendió la mano. Pero ¿qué tienes que hacer? Creer, y se te olvidó creer. Muchas veces tenemos a nuestros enfermos en cama y llevamos toda una vida tratándolos. Y de repente dices, ya me cansé. Y en ese ya me cansé, ¿qué crees? Te hundes. Y entonces empiezas a preocuparte. Y entonces empiezas a entristecer. Y entonces empiezas a darte cuenta que algo te falta. Y lo que te falta, ¿qué es? Fe. Por eso le pasa eso a Pedro y a las personas. Por eso, queridos hermanos. ¿Y por qué nos pasa eso? Bien sencillo, porque cada uno de nosotros está hundido en algo que se llama pecado. Y ese pecado evita que mis ojos estén puestos en el Señor. Pedro lo único que tenía que hacer era confiar y caminar, porque él le dijo, ven. Y Pedro le dijo, yo te pregunto, yo no te conozco, yo no sé tu vida porque apenas llegué hace unos días. Si yo te preguntara, ¿ya te confesaste? Seguramente uno o dos me van a levantar la mano y las demás se van a quedar con las manos. ¿Sí o no? Si yo te preguntara cuántos años, porque no es un día, ni dos, ni una Semana Santa, ni dos, han sido muchas, ¿cuánto tiempo tiene que no te confiesas? Y seguramente te van a decir muchos. Ahora yo te pregunto, cuando tú no te confiesas, y válgame la comparación, aquí hay marranos, hay cerdos, cochinitos, ¿sí los hay o no los hay? Casi no, pero sí conocen cómo es la vida de un cerdo. ¿Sí? Ok. ¿Qué hace un cerdo? ¿En dónde vive? Primero, en un cuadro que se llama ¿cómo? Cochinero, chiquero, ¿sí o no? Ahora, ¿a qué huele un chiquero? A estiércol, a popó, a orines, ¿sí? Ok. El cerdo es el único animal que mantiene la cabeza agachada y no la levanta al cielo. El cerdo camina con la cabeza agachada, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se la pasa escarbando y donde orina, donde encuentra algo, ahí mismo está comiendo y ahí mismo se está revolcando, ¿sí o no? Y muchos seres humanos, cuando están hundidos en su pecado, son igual que el cerdo. Porque el pecado, cuando el hombre está pecando, no levanta los ojos al cielo. Agacha la cabeza para que nadie te vea. Ojo con lo que les digo. Cuando el ser humano está pecando, es igual que el cerdo. Se revuelca en su propia ¿qué? Popó. ¿Y a qué huele la popó? ¿Rico? No, ¿verdad? Entonces, cuando tú no te has confesado, porque quieres seguir viviendo tu vida así como estás, no me interesa confesarme. ¿Yo qué me voy a confesar? El sacerdote es un pecador igual que yo. Muchas personas piensan eso, pero ojo con lo que les voy a decir. El sacerdote es la única persona con la autoridad y la potestad de quién, de Dios, de Jesús, cuando le dijo, vayan por todo el mundo, al que le perdonen los pecados, ¿qué cosa? Se les van a quedar perdonados, y a quien no se los perdonen, ¿qué va a pasar? No
Entonces yo te pregunto, si porque te vas allá atrás de la lomita y le dices, Señor, estoy pecando, ¿ya te perdonaron los pecados? No, que porque te vas allá en el bajo del árbol y el Señor, estoy pecando, ¿ya te perdonó Dios? No, porque te sientas a tomarte una caguama con alguien y dices, no, pues sí, la estoy regando, ¿ya te perdonó Dios? No. ¿Qué tienes que hacer? Confesar. Confesar. Pero quiero vivir toda mi vida como el marrano, revolcándome en el cielo. Porque yo quiero seguir igual. Porque entonces no me interesa tener una vida, una común unión con Él. Y prefiero seguirle diciendo como a Pedro, no te conozco. Y entonces aquí entraría la pregunta que le hice ayer. Si te llegas a morir, ¿para dónde te vas? ¿Para el cielo o para el purgatorio? Porque el infierno le dije que ese es por default, ese ya está ganado. Ese ya es que me digan, pues, me voy para arriba o me voy para abajo. Yo te pregunto, ¿para dónde te quisieras ir? Y seguramente me vas a decir, pues no me quisiera yo ir. Tampoco te vas a quedar como momia toda la vida aquí. Algún día nos vamos a ir todos. Unos más, unos menos, unos antes, unos después, pero nos vamos a tener que ir. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reconciliarme ¿con quién? Con Dios. Yo te pregunto, ¿Dios me hizo algo? Entonces, ¿por qué estás enojado conmigo? Así de sencillo. Si Dios no te hizo nada, ¿por qué te enojas con Él? Porque llevas una vida, cada quien lleva la vida que quiere llevar porque quiere seguir hundido en su pecado. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Pídele perdón a Dios. ¿Quieres ser una persona feliz? Mírate. De comer siempre vas a tener. A lo mejor no tienes dinero, no opulencia, pero comida sí tienes. Tienes que vestirte, tienes cómo bañarte, tienes como una casa donde estar. ¿Sí? Eso te tiene que hacer feliz. O, ¿qué te va a hacer feliz? Que te traigas un carro, que lo tengas ahí estacionado, ¿dónde lo vas a correr? O tener una casa grandotota, como todo el mundo piensa, tener una casa grande. Si te la vas a pasar todo el día limpiándola, para eso tienes que tener una casa grande. Si nada más con el patio que tienes, cuando se le llena de hojas, hay que estar barriendo todo el día, estar echando el agua para que no se le vaya el polvo. ¿Para qué quieres algo más grande? Confórmate con estar vivo y tener que comer. Que tengas salud y que tus hijos estén bien. Lo demás es avaricia, decir por ahí el video. ¿Sí o no? ¿Es fácil o es difícil? ¿Ustedes qué dicen? ¿Fácil o difícil? Se los voy a dejar de tarea. Ahora, el catecismo de la Iglesia Católica menciona en el numeral 2123 al 2126. Fíjense bien. Este numeral considera la negación de Dios como un ateísmo. Cuando tú niegas a Dios, te vuelves ateo. No crees en Dios. No le crees a Dios. Y entonces, ¿qué vuelves a hacer? Como una falta grave contra el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué es sobre todas las cosas? Sobre mi trabajo, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mis pertenencias, sobre mi dinero, sobre mis terrenos, sobre mis parcelas, sobre todo. Primero es Dios y después lo que sea. Porque si no, cuando te llega a pasar algo y pierdes algo de lo que más querías, entonces nunca le has tenido la confianza a Dios, le has tenido la confianza de las cosas materiales. Brevemente les cuento. Yo me dedicaba a darle mantenimiento a las subestaciones eléctricas de Comisión
Comisión Federal de Electricidad. Yo tenía una empresa con más de 15 trabajadores y todos los días nos íbamos a trabajar. ¿Cuánto ganaban? No tienen una idea. No tienen una idea cuánto ganaban. Pero, para que más o menos, por decir un número, semanalmente podía yo llegar a ganar en poquito hasta 50,000 pesos a la semana. En poquito. Cuando era mucho, 50 era poquito. 75, 100, 120,000 pesos semanales. ¿Qué haces con 120,000 pesos semanales? Te vuelves loco. Porque ya estás esperando la siguiente semana porque te van a caer otros 100,000 pesos. ¿Sí o no? Y a la siguiente semana te vuelves loco porque ¿cuánto logras tener en un mes? Si son 50,000 en un mes, son más de 200,000 pesos, más o menos. ¿Sí o no? ¿Quién de ustedes no viviría con 200,000 pesos? Es una lana, ¿sí o no? Ahora, imaginen ustedes, y por eso les hacía la comparación del cerdo, y por eso les decía, lo que cada uno de ustedes se pudiera dedicar. Yo, ¿qué hacía? Yo no tomaba, yo no fumaba, yo no me drogaba, pero tenía otro vicio. ¿Qué creen? Me encantan ustedes. Algún defecto debía tener. ¿Sí? Y en ese defecto de encantarme a las mujeres, ¿qué crees? Yo me la llevaba y le limpiaba a mi esposa. ¿Sí? No una vez, no 2 veces, muchísimas veces. Y muchísimos años. ¡Años! En infidelidad primero. Ahora, cuando tú tienes dinero, muchas mujeres se acercan por conveniencia, ¿sí o no? Muchas mujeres se acercan para ver qué te pueden sacar, ¿sí o no? Y si el dinero te sobra, pues qué mandar, ¿no? Pero aquí pasa un detalle. Cuando el Señor te pone el dedo encima y dice, a ti te quiero para donde te vayas, para arriba, para abajo, te escondas, no te escondas, ya te marcó y tú eres el que sigue. Ahora, si yo no tenía vicio de alcohol, si me invitaban una cerveza, si me invitaban un trago de algo, eso a mí no me podía. Si me invitaban un churro de marihuana o cocaína, yo estaba en los medios, eso no me hacía nada, porque yo no lo consumía, esa no era mi adicción. Pero no me pusieras una chamaca porque entonces ya bailó. ¿Sí? Ahí sí yo ya bailaba con la más fea, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba? Me iba con una y con otra y a veces con 2 a llevar. Pero pasa una situación. Por eso les dije, cuando Dios te pone el dedo para donde te vayas. Si yo no tenía problemas de alcohol, pues no me podía quitar el alcohol. Si yo no tenía problemas de droga, pues no me podía quitar las drogas. Pero si yo tenía problemas de adicción al sexo, a la pornografía, y entonces mi cabecita estaba llena de toda esa porquería, ¿a dónde llevaba yo mis bajos instintos? Con las personas con las que yo vivía. ¿Sí o no? Entonces eso era algo que a mí me estaba afectando. Pero había algo que alimentaba todo ese ego, toda esa porquería que yo tenía, y ese algo era el Señor dinero. Muy bien, si este muchachote, su problema es el dinero, ¿qué dice Dios? Quítale el dinero. Y me quitó todo. Me quedé sin trabajo, endeudadísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras más ganas, más gastas. Y si no tienes que gastar, te empiezas a preocupar. Y entonces se acabaron las mujeres, se acabaron los talleres, se acabaron los trabajos, se acabó todo. Y no tenía yo ni para comer. Y entonces es donde te das cuenta
que tú que te sientes de este tamaño, cuando te quitan a tu Dios dinero que está a la par de ti, empieza a caer, y empiezan los problemas, y empiezan las preocupaciones, y empiezan los vicios, y empieza todo. Y es donde te das cuenta que tú tienes que doblar los pies y caer de rodillas ante el que todo lo puede. Y me costó muchísimo, porque tuve que tragar polvo para darme cuenta que había un Dios que sí lo podía todo y que yo no hacía nada por él. Yo no doblaba, ¿por qué? Porque ingeniero, ¿cómo te vas a dar cuenta? ¿Cómo te vas a doblar ante Dios? Porque el Señor vestía muy bien, porque bien perfumado, porque ropa de todas las marcas. ¿Por qué? Porque el Señor te quita todo. Y entonces te hace comer tierra y te hace quedarte sin comer. ¿Y cómo le tienes que llevar de comer a tus hijos? ¿Cómo vas a pagar tus deudas si no lo tienes? Pero porque era ingeniero, pues, no conseguía su mujer. No, ahora, pasa una situación bien interesante. Tuve que ir a la iglesia y estar un año sentadito en misa todos los días, diciéndole, la regué. Cuando ya uno no tiene nada, ¿qué hace? Entonces te das cuenta que hay alguien que lo tiene todo y que si él quiere te regresa y si no quiere te quedas igual. ¿Sí o no? Y me pasé un año sentado en misa pidiéndole y diciéndole, si existes quiero verte, porque todavía te vuelves arrogante, porque todavía te vuelves que todo lo puedes, porque quieres retar a Dios y decirle, a ver si es cierto, preséntate. Tengan cuidado con lo que piden, que se les puede comer. Estaba yo en misa, hincado en el Santísimo, y le dije, de aquí no me voy a mover hasta que tú me des una razón. Dice que existe, ¿por qué me quitaste todo? Dice que existe, preséntate y dame la cara, porque quieres respuestas y no me voy a ir sin respuesta. Y ahí me quedé. Y un día, sentadito frente a la presencia del Señor, escuché que me dijo 3 veces mi nombre: José, José, José. Querías conocerme, me vas a conocer. Cuando empiezas a escuchar una voz en tu cabeza, ¿qué es lo primero que dices? ¿Estás loco? Eso no es cierto, eso no puede estar en mi cabeza. Son mis pensamientos. Y escucho que me dice, tus pensamientos son míos. Levanta la cara y mírame. Y aquí la custodia y empiezo a ver el rostro de Jesús. No puede estarme pasando esto, tú no existes. Baja tu mirada y mira mis pies. Y le veo las sandalias y los pies llegados. Querías conocerme, aquí estoy. Querías respuestas, aquí estoy. Y te elegí para que en ti edifique una iglesia que puedas ayudar a tus hermanos. ¿Cómo te imaginas que caí? ¿Querías respuestas? Ahí está. ¿Querías conocerme? Ahí está. Conóceme en vivo, real. ¿Sí? Por eso con Dios no se juega. Por eso con Dios, si tú le crees, lo vas a ver. Si no, te vas a ir igual. Por eso cuando el Señor me puso el dedo encima y yo empecé a pedir el perdón y empecé a reconocer que sin Él no podía, me fue regresando todo. Poco a poco. El que puede con lo poco, puede con lo mucho. ¿Es fácil o es difícil? Simplemente confiar en Dios. ¿Vamos bien? La siguiente parte del tema. Pedro lo niega. Jesús es aprendido. Y entonces
lo presentan ante Pilato. Y para eso les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a escuchar el Evangelio. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, versículos 28. Dice así: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Condujeron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador. Era muy de mañana. Los judíos no entraron en el palacio para no contraer una impureza legal que les había impedido participar en la cena de la Pascua. Por eso tuvo que salir Pilato para preguntarles: ¿de qué acusan a este hombre? Ellos le contestaron: si no fuese un criminal, no te lo habríamos entregado. Pilato le contestó: muy bien, llévenselo y júzguenlo según la ley de ustedes. Los judíos replicaron: nosotros no tenemos autoridad para dar muerte a nadie. Y es que tenía que cumplirse lo que Jesús había anunciado sobre la clase de muerte que iba a sufrir. Entonces Pilato volvió a entrar a su palacio, mandó a traer a Jesús y les preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: ¿me haces esa pregunta por tu cuenta o te la han sugerido otros? Pilato replicó: ¿acaso soy judío? ¿No son de tu propia nación los jefes y los sacerdotes los que te han entregado a mí? ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis servidores habrían luchado para librarme de los judíos. Pero no, mi reino no es de este mundo. Pilato insistió: ¿entonces eres rey? Jesús le respondió: soy rey como tú dices, y mi misión consiste en dar testimonio de la verdad. Precisamente para eso nací y para eso vino al mundo. Todo el que ama la verdad escucha mi voz. Y Pilato respondió: ¿y qué es la verdad? Palabras del Señor. Tomen asiento. Hace un ratito le estábamos hablando precisamente de esta parte, de cómo negar a Jesús. Pero ahora viene otra parte bien interesante. Lo aprendieron, ¿sí? Y ahora lo presentan. ¿Cómo iba Jesús cuando lo iban a presentar ante Pilato? Amarrado, indefenso, triste. ¿Qué más? ¿Cómo te presentas tú ante Dios? Muchas veces nosotros, queridos hermanos, nos presentamos ante Dios cuando realmente tenemos un problema muy fuerte. Cuando ese problema ya no hay solución. Cuando el doctor dijo ya no hay nada que hacer. Cuando tienes un trabajo. Cuando tienes una necesidad económica. O cuando sabes que alguno de tus familiares está muy enfermo. ¿Cómo te presentas ante Dios? Cada uno de ustedes sabe cómo. Cada uno de ustedes ha pasado una necesidad muy fuerte y por eso se han presentado así ante Dios. Pero el ser humano quiere ver a un Jesús así, indefenso y amarrado. El ser humano se siente muchas veces con mucho poder para ver a un Jesús así, indefenso y amarrado, y sobre todo triste. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que tenía la autoridad? Pilatos. ¿Cuántos Pilatos no hay aquí? ¿Cuántas veces tú te has sentido con más autoridad que Dios?
en decir, no lo hagas, no voy, no, y empieza con el dedito señalador. ¿Sí? ¿Cuántas veces le vas a decir tú al Señor, aquí nada más mis chicharrones pueden? Y ese es el problema del ser humano, que quiere ver a un Jesús indefenso. ¿Pero qué crees? El Señor es tan noble que aún así se te presenta y te escucha. Porque en el diálogo que acabamos de escuchar ahorita, Él decidió escuchar, dejando que Él que Pilatos hablara, que Pilatos demostrara su poder, que Pilatos se regocijara, que Pilatos le dijera, oye, pero es que yo soy el que mato. Y por eso le decía yo el día de ayer, que tengan mucho cuidado cuando vienen las personas en esas camionetas rotuladas, porque ahí van muchos Pilatos. Porque hay muchos Pilatos que después que ustedes se vendan, no los van a volver a ver. Y si ellos ganan, ¿qué creen que le van a decir? Yo me lavo las manos y yo no conozco a esa gente de ese pueblito. Yo ya gané, yo estoy ganando. ¿Sí? Y jamás se vuelven a acordar de ustedes. Pero mientras ya le pegaron su fotografía en honor en la puerta de su casa. Aquí pasó el candidato fulano del partido X, el que sea. Yo no. Y se vendieron con él. Porque hay muchos Pilatos que no buscan. Hay muchos Pilatos actualmente. Hay muchos Pilatos que quieren juzgarte. Hay muchos Pilatos que quieren comprarte. Hay muchos Pilatos que quieren venderte y al final ellos se van a lavar las manos y te van a desconocer cuando tú lo necesitas. Porque cuando tú llegaste o cuando ellos estaban en la candidatura, hasta te dejaron una tarjeta y presumen y dices, es que yo tengo el número del candidato. Y cuando yo tengo un problema lo voy a ir a ver al Palacio de Gobierno. Y cuando llegas y le dices, Señor, ¿se acuerda de mí? ¿Qué cree que te va a hacer? No. Te va a negar igual que Pedro. Ni te conozco. Oye, es que usted me dijo que cuando te quede un problema, sí, pásele. ¿Te va a escuchar? Sí. ¿Te va a prometer? Sí. ¿Te va a cumplir? No. Entonces, le jugamos al tío Lolo. ¿Saben qué es jugar al tío Lolo? ¿Hacerse qué? Mensos solos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos jamás, queridos hermanos, jamás se van a volver a preocupar por alguno de ustedes, jamás. Obtuvieron el voto y lo vuelven y lo pierden. Entonces, esos son los Pilatos actuales. Esos son los Pilatos que no asisten a misa. Y que precisamente el único día que ustedes tienen para poder venir a la celebración, ese día llegan y les ponen una fiesta allá afuera. Y le traen a los muchachotes que bailan, ¿no? Con sombrero y botas vaqueras y pantalón pegado, ¿no? Y a unas muchachas que estén bien guapas, así, mayas y todo, para que se desmayen. Y no puedan ir ustedes a la celebración. ¿Por qué? Porque cuando ustedes pierden esa parte importante, ellos ganaron la otra parte, su atención. Y al ganar su atención, van a perder ustedes el momento más importante, la celebración. ¿Cuántos Pilatos no conocen? Muchos. ¿Los hay? Sí. Ahora, yo quiero que ustedes vean la escena. Antes de aprender o presentar a Jesús ante Pilato, ¿cómo iba Jesús? ¿Atado? Sí. ¿Preocupado? Sí. ¿Temeroso? No. Jesús iba triste. Vean la escena. Imaginen la escena. ¿Qué llevaba Jesús en su corazón? Una tristeza profunda por lo que iba a suceder. Pero llevaba la tristeza más grande, que es la traición de quién? De los amigos. Aquellos que estaban con él gritando en la entrada, ¡viva Cristo Rey! Y que le consiguieron el burrito, y que lo montaron, y que lo llevaban, y que iban echando vivas y cohetes
Su mejor amigo, ¿qué acababa de hacer? Negarlo. Imagínense eso. Pero en ese ínter, cuando Jesús es presentado antes de Pilato, lo llevaron con Caifás. ¿Y Caifás qué hizo? Abofetearlo. ¿Y qué hizo? Escupirlo. ¿Y qué hizo? Arrancarle un pedazo de barro. ¿Iba lastimado? Si nada más con un raspón de rodilla duele y no puedes caminar, imagínate sin un pedazo de la piel de la cara. Arde, claro. De la misma manera que arde ese raspón, de la misma manera arde el que te arranque un pedazo de piel. Porque le falta piel. Lo mismo pasa aquí en la cara, en el rostro, donde sea, arde de la misma manera. Ahora imaginen esa cara, preocupada, triste, sin dormir. Si ustedes cuando no duermen ahí andan como periquitos tumbando el pico, no. Ahora imaginen ese hombre que no pudo dormir por el maltrato. ¿Por qué? Porque cuando presentan a Jesús, todos lo hicieron ¿en qué? A escondidas. Porque así hace la gente, el ser humano, las negociaciones en los ritos. ¿Sí o no? Cuando van a hacer algo, se van a poner de acuerdo. Primero se sientan, se reúnen, se ponen dos caguamas, se ponen a platicar y luego se les olvida de qué estaban hablando y al final se acuerdan y dicen, acuérdate que mañana íbamos a hacer esto, pero lo negocian así. ¿Sí o no? ¿Sí pasa o no pasa? En Veracruz sí, en Querétaro también, aquí. Aquí no pasa eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando presentan a Jesús, y ese Jesús lastimado, y ese Jesús con ese temor de haber recibido la traición de sus amigos, ¿qué creen que le iba a pasar? Iba como cordero al matadero. ¿Sí o no? Entonces, yo te pregunto, ¿tú cómo lo presentarías? ¿Cómo te quedas con esa imagen de ese Jesús? Cuando a Jesús lo presentan, uno de los profetas dijo lo siguiente: se está produciendo una situación insólita en que días antes, el que días antes hablaba deliberadamente en las calles, Jesús predicaba en las calles, ¿sí o no? Con tanta autoridad y con tanta majestad, como nadie jamás había hablado. Ahora, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo le dio la vida a un giro? A alguien que hablaba con tanta autoridad, ahora lo tienen preso y lo van a crucificar y lo están declarando, porque la gente lo primero que hace cuando tiene ese odio en su corazón es gritarle crucifícalo, es gritarle mátalo, es gritarle desaparécelo. Hay veces que las personas gritamos igual, crucifícalo. Muchas veces el ser humano en su corazón le grita a mismo Dios, crucifícalo. ¿Por qué? ¿Cuándo le gritas tú, crucifícalo? Cuando no dejas de tomar, le gritas, crucifícalo. Cuando no asistes a misa, le dije ayer, le gritas, crucifícalo. Cuando es más importante echar tortillas, es crucifícalo. Cuando es más importante tu trabajo que la misa, es crucifícalo. Cuando es más importante cualquier otra cosa que estar en presencia de Dios, es gritarle crucifícalo. Por eso les pregunté hace rato, ¿cuántas veces se han confesado y no me contestaron porque están gritando crucifícalo? ¿Ven lo importante que es esto? Las veces que uno no quiere desprenderse del humano para estar en presencia de Dios, es gritarle. No me interesa lo que Él venga a hablar, no me interesa la misa, no me interesa la confesión, no me interesa el padrecito que me ande buscando a ver a dónde vivo, no me interesa nada de eso, crucifícalo. Es la misma. Por eso les dije cuando iniciamos, vamos a poner lo que aconteció en ese periodo de Jesús con nuestra vida actual en lo que nosotros estamos viviendo. Es gritarle. Por eso no me interesa.
Y aquí pasa otra situación bien interesante. El ser humano es muy hipócrita. En la época de Jesús, cuando lo condujeron a la plaza, los que lo acusaban, ¿qué creen? No entraron. ¿Por qué no entraron? Para no contaminarse. Los que lo acusaron no entraron para no contaminarse de la sangre de una persona. Cuando tú no pasas a misa, ¿qué crees? No pasas para no contaminarte. Cuando tú no comulgas, ¿qué crees? No te quieres contaminar de la sangre del hermano. ¿Por qué? Porque te dice el sacerdote, el cuerpo y la sangre. Ay, qué asco me da la sangre. No me la menciones. Sangre ni que fuera vampiro. Sangre ni que fuera mosquito. No. Te sientes con una autoridad como la de Poncio Pilato. No me interesa pasar a la filita a que me den el cuerpo. No me interesa saber que en esa copa está la sangre. No me interesa. Crucifícalo. Ese es el problema. Ese es el problema, no nada más aquí, queridos hermanos. Lo pasa y lo hay en todos lados. Y ese es el problema de la ignorancia que nosotros tenemos en nuestra Santa Madre Iglesia, y por eso cuando vienen los protestantes nos endulzan el oído, y como somos flojos e ignorantes, nos volvemos protestantes. Porque no nos acercamos a preguntar, porque no le preguntamos al sacerdote, porque no quiero saber absolutamente nada. ¿Qué significa lo? Por eso no tenemos que ser hipócritas. Ahora, le decía yo hace un rato, el ser humano cuando es hipócrita hace las negociaciones en lo oscurito, hace las negociaciones muy temprano, en la época de Jesús. ¿Alguna vez se han preguntado cuando el sacerdote dice que la misa del sábado por la tarde-noche tiene el mismo valor que la misa de domingo? ¿Lo han escuchado? Sí, lo han escuchado, pero nunca se han preguntado por qué. En la época de Jesús, los días terminaban a las 6 de la tarde. A las 6 con un minuto ya era otro día. Aquí en donde nosotros estamos, en este lado del mundo, ¿a qué horas termina el día? A las 12 de la noche. ¿Y a qué horas empieza el nuevo día? A las 12 con un minuto. ¿Sí o no? Es exactamente lo mismo. Por eso las misas que son de domingo, que son de sábado por la tarde-noche, después de las 6 de la tarde, tienen el valor de una misa de domingo. Ajá. Cuando ustedes estén allí en Santa María y escuchen y digan, mira, es un sábado en la tarde, hay misa, vayan a misa. Esa misa tiene validez de domingo. ¿Sí queda claro? No lo dejen pasar. No dejen, pues hasta que sea domingo voy a misa. Error. La misa después de las 6 de la tarde del sábado ya cuenta como misa de domingo. ¿Vale? Pero las personas, como les dije hace un rato, se reunían ¿para qué? Para hacer sus negociaciones en los espíritu. Antes de que saliera a la luz todo lo que iban a hacer. Ahí les va, queridos hermanos. Cuando los políticos y las personas que están a cargo del gobierno quieren hacer una negociación y alguna vez por curiosidad chequen ustedes en las noticias que dicen los diputados aprobaron la ley de tal y estuvieron hasta tales horas de la madrugada. ¿Por qué? Porque para que no haya refuten todas esas leyes, lo tienen que hacer en los públicos. Y al otro día muy temprano sale la ley y ya no hay otra. Se aplica, te guste o no te guste. Ese es el problema. Ese es el problema de hacer una negociación en los públicos. No me interesa lo demás. Y por eso cuando se juntaron para que a Jesús lo aprendieran, lo hicieron en los públicos.
Porque para hacer cosas malas hacemos negociaciones en los espíritu. ¿Sí? Cuando yo me llevaba a las muchachas a los moteles, lo hacía yo con negociaciones en el espíritu. ¿Ah? Cuando yo hacía mis negocios en la Comisión Federal de Electricidad, lo hacía yo adentro de un table dance en los espíritus. Ahí firmaba yo mis contratos, ahí firmaba yo mis facturas en los espíritus. ¿Me iba bien? Sí, hasta que el Señor me dijo, quítele todo. Sí queda claro. Las negociaciones en los espíritus terminan muy mal. ¿Quieres que las cosas te salgan bien? Haz negociaciones a la luz del Señor. Así de sencillo. Y les voy a contar algo brevemente, que así como mucho tiempo. Si quieren que su cosecha, los que tienen cosecha, les salga bien, cuando se vayan al campo le dicen, vámonos Señor, ayúdame, vámonos, inclúyelo. Cuando vayas al médico a llevar a tu hijo, a tu hija a revisión, le vas a decir, vamos Señor, para que tú seas el que determine lo que mi hijo tiene, o mi hija tiene, o yo tengo. Inclúyelo en las decisiones que hagas y vas a ver cómo las cosas te van a cambiar. ¿Vale? Ahora, aquí hay algo bien importante. ¿Pilatos tenía autoridad o no tenía autoridad? Humanamente hablando, ¿tenía autoridad? ¿Sí o no? La tenía. Aquí vamos a hablar de algo bien interesante y voy a poner un ejemplo para que se vayan dando cuenta de la magnitud. Muchos de ustedes han escuchado que hay una guerra ahorita en el Medio Oriente, ¿sí o no? Por si no lo sabían, esta guerra ya está causando estragos aquí en México. ¿De qué manera? Si ustedes, los que tienen auto o moto, se han dado cuenta que la gasolina subió de precio. ¿Por qué subió de precio la gasolina? Bien sencillo. Porque uno de los yacimientos de petróleo más importantes de donde saca la gasolina se encuentra en ese lugar. Y entonces, como tienen bloqueado el acceso de entrada y salida de transporte, lo poco que hay te lo dan a cómo? A un precio muy caro. Si lo quieres comprar, lo tienes que pagar, porque sabes que al final del día te tienes que mover en ese vehículo. ¿Sí? Ahora, ¿quién provocó todo eso? La decisión de una persona. ¿Cómo se llama? Donald Trump. ¿Tiene autoridad o no tiene autoridad? Sí. Porque es el actual presidente de un país muy grande. De la misma manera, en la época de Jesús, Poncio Pilatos tenía la autoridad de decidir si ese hombre vivía o si ese hombre moría. Porque el romano se alegraba de los fuegos para matar a las personas y por eso existe el Coliseo romano. ¿Han escuchado ustedes la palabra pan y circo? ¿Qué hacía cuando los romanos estaban aburridos? Los que se metían al Coliseo y daban, qué aburrido. ¿Y qué decía el procurador? Hay que darle pan y circo a la gente. Y entonces pasaban canastos y empezaban a repartir pan. Y luego soltaban a un preso y le soltaban a los tigres para que los desbaratara y se lo comieran. Y mientras ellos comían pan, veían el espectáculo. Denle a la gente pan y circo para que se diviertan. Entonces, ¿qué hace el procurador? Si ve que la gente lo está presionando, ¿qué dice? A ver, señores, este es una persona que no es de mi jurisdicción, que no está aquí, yo no tengo nada que ver. Háganle ustedes, juzguenlo ustedes, no es mi problema. De alguna manera, Poncio Pilatos estaba como no queriendo echarse a la gente encima. ¿Por qué? Porque había algo bien importante que a Poncio Pilato le pasaba. A Poncio Pilato seguía las instrucciones de una persona que estaba muy pegada a él. ¿Quién era? Su esposa. Y su esposa le decía a Pilato, no le hagas daño a ese hombre, porque tuve un sueño y donde vi que ese hombre era inocente. Entonces, aquí pasa un detalle bien importante. ¿Qué tanto caso le hace
¿Quiénes tienen ese sentido de mamá y de mujeres? ¿Los hombres? No, porque el hombre es más aventado. El hombre hace las cosas como el borra, se va. Te vas como gorda en tobogán cuando dices, lo voy a comprar y lo compro. Y tu mujer dice, no lo hagas, y dice, aquí te vale, yo aquí tengo los billetes, y si traes 2, 3 mentales encima te vale más. ¿Sí o no? Y ya cuando te sale mal, ¿qué te dice la mujer? Te lo digo. ¿Sí pasa o no pasa? En Veracruz pasa muchísimo. Aquí le digo que son más frescos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Pilato se queda entre la espada y la pared? En primera no quería echarse encima a la gente, pero en segunda le estaba haciendo caso a su esposa. Y el hacerle caso a tu esposa puede cambiarte la vida en una mala decisión. El hacerle caso a tu esposa puede hacer que o ganes y que no pierdas un patrimonio, un dinerito o lo que sea. Muchas veces los varones tenemos que hacerle caso a quién? A las esposas. Y eso fue lo que Pilato hizo. ¿Tenía autoridad? Sí, pero él dijo, yo mejor me lavo las manos. No quiero meterme en problemas, ni con mi mujer, ni con Dios. Porque aunque no reconoció, pero sí le entró como la incertidumbre cuando le dijo, mi reino no es de este mundo. A ver, señores, si Jesús siendo el Hijo de Dios, ustedes que tienen hijos, cuando el hijo les pide algo, ¿se lo dan o no se lo dan? Se lo dan, sea un juguete, sea una fruta, sea dinero, lo que tengan ustedes como padres van y se lo dan, ¿sí o no? ¿Ustedes piensan que Dios no le pudo mandar una legión de ángeles para hacer puré a todos los que estaban ahí? Claro que sí. Y dice, mi reino no es de este mundo. Si lo decidiera, pediría que una legión de ángeles viniera a apoyarlo. ¿Lo dice el mismo Dios, sí o no? Sí lo dice. Pero ¿qué pasa? No lo hace. ¿Por qué? Porque quería demostrar lo que estaba ya profetizado. Lo aprendieron, le rasgaron la vestidura, se lo compraron, lo abofetearon, lo laceraron y lo crucificaron. ¿Estaba escrito? Sí. ¿Tenía que cumplirse? Sí. ¿Antes de qué tiempo lo estaba escrito? Muchísimos años antes, hasta 300 años. Antes de eso iba a pasar. Y vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo que sentía Jesús en ese momento? Tristeza. Una profunda tristeza. Porque no estaba quién. Cuando ustedes tomen una decisión importante o hagan una fiesta, que no vean que lleguen los seres queridos, ¿cómo se siente? Un día hice el bautizo de mi hijo, mi primer hijo. Invité a mucha gente por compromiso, muchos ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad y de las empresas a las que yo le daba servicio, mucha gente estudiante. ¿Qué era la comida mariscada? El marisco es barato. ¿Es barato el marisco? No. Por donde lo quieran ver en la época que esté, el marisco es lo más caro que hay. Y entonces, si a eso le agregas bebidas caras, la comida es cara. Entonces, yo invito a toda una bola de celebridades por compromiso en una fiesta cara. Y los que no llegaron fueron mis padres y mis hermanos. ¿Cómo creen que me sentí? Triste. Y luego, como no llegaron mis invitados, que fueron mis amigos y mis padres, ¿saben qué hice? Cuando se fueron los invitados de compromiso, agarré, abrí las puertas del salón y invité a todos los que quisieran acabarse las cervezas que habían ahí en negras. Era tanta la cantidad de cerveza que llegaron, se emborracharon, comieron, se llevaron cerveza y todavía quedó para el siguiente día porque era día de pagos.
Imaginen la profunda tristeza de mi Señor cuando sus amigos no estaban, cuando los que lo cuidaban, cuando los que Él ayudaba, a los que vieron que sanó, a la gente que estaba con Él, que eran más de 70. No estaban niños. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estás tú cuando el Señor te necesita en este periodo? ¿Dónde te metes? ¿A dónde te escondes? ¿A dónde te vas? ¿Qué es más importante para ti? ¿Qué es? Esos niños te van a preguntar cuando llegue el día de tu muerte. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve enfermo y no me visitaste. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve desnudo y me abrazaste. ¿Cuándo hice eso, Señor? Si yo todo el tiempo estuve ahí con una cervecita, con un mezcalito, con un aperitivo, cuando no lo hiciste con ninguno de los que te fueron a visitar para decirte que amaste. ¿Sí o no? Que no les pase eso, queridos hermanos. Y ya para terminar, Pilato demuestra su autoridad, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo demuestra la autoridad Pilato? Diciéndole, hagan ustedes. Pero ahí pasa algo también bien extraño. La gente que estaba ahí, ¿qué hizo? Se burlaba de Jesús. No era ese el que dijo que cuando iba a destruir el templo lo iba a restituir en 3 días. Ese, es que se salve. No era esa que iba a ir a la iglesia y de repente cayó en una borrachera. No era ese el padrecito que chocó allá. No era esa la hija de él. No era él. Y nosotros todos acostumbrados a criticar y a juzgar y a burlarnos del mal de otros. Mira la salida embarazada. Nota que iba a ser doctora, claro, con mucho más o menos. ¿Qué no? Porque el ser humano tiene esa particularidad de burlarse de lo que le pasa a los demás. Y no nos ponemos en su lugar hasta que le pasa a nosotros. No esperemos que eso pase. Ahora, hay algo bien interesante que decir. Con todo esto, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 571-73, aborda lo siguiente: el juicio de Jesús ante Poncio Pilato como una parte esencial del misterio pascual, donde el Salvador se somete mansamente a la justicia romana tras ser entregado por los líderes religiosos. Jesús afirma: su realeza espiritual no es de este mundo, y da testimonio de la verdad, mientras Pilato, a pesar de no encontrar culpa, cae entre la presión popular y dice: háganlo. Miren, queridos hermanos, con esto finalizo. Cuando nosotros estamos muy entregados a la iglesia, vamos a recibir comentarios falsos, sí. Vamos a recibir calumnias, sí. Se van a burlar de nosotros, sí, porque lo han hecho conmigo. Pero ¿qué crees? Mi mirada no está puesta en los comentarios, está puesta en el Señor. Un día, y con esto termino, llegaron unos monjes benedictinos. ¿Quiénes son los monjes benedictinos? Los monjes benedictinos ¿han visto las medallas de San Benito? ¿Sí las conocen? Ok. Esos monjes que hacen las medallas de San Benito tienen conventos en lugares muy específicos. Hay unos en Veracruz y hay otros en la parte de Guanajuato. Cuando yo estaba en Veracruz, un día llegaron los monjes y hicieron un evento, un congreso en el palenque de ahí de tierra, de Veracruz. Y pasó algo bien interesante. Cuando el monje allá, pues es un palenque, conocen los palenques como son, ¿no? Redondos, pero son como unidos, ¿sí o no? Porque las gradas están hacia arriba. Entonces el palenque tiene una estructura de lámina, así como la que está aquí afuera, pero pues obviamente estamos hablando de magnitudes más grandes. Para que no se acumule el calor, tiene ventiladores. Pero aquí viene lo importante: el ventilador es del tamaño de la hélice de un helicóptero.
Entonces imagínense, si esto cuando están dando vueltas para refrescar, ahora imagínense el tamaño del hélice de un helicóptero como para refrescar el agua. Cuando el monje benedictino empieza a hacer una oración, fíjense lo que les voy a decir, y expone el Santísimo en el altar y dice: Señor, no somos dignos, oigan bien lo que les voy a decir, no somos dignos de que te muestres y magnifiques este lugar, que tus hermosos pies toquen esta tierra que está contaminada, que estamos adentro del palenque. ¿Qué hay en los palenques? Alcohol, pelea de gallos, depravaciones, ¿sí o no? Tus pies no son dignos de tocar la tierra de este lugar, pero tú eres dueño de todo. Hazte presente, aunque seamos indignos de que te presentes. Y lo expone, queridos hermanos, el ventilador que se hace. Y empieza a temblar. Imaginen ustedes más de 5,000 personas en un palenque y temblando. ¿Qué es lo primero que hace? Y que dice el Padre, que ninguna persona se mueva, que es el Señor que está poniendo sus pies en esta tierra contaminada. Y entonces los ventiladores empiezan a mover así. ¿Da mellito? Sí, pero dice algo más importante. Voy a pasar a todos los lugares para que tengan un encuentro con el Señor. Y le dice a su discípulo el monje: tus ojos puestos en el Señor. Tus ojos puestos en el Señor. Imagínense un palenque con 5,000 gentes así, y el sacerdote empieza a caminar por todas las gradas, así, con la custodia en la mano. Y el ayudante del sacerdote tenía que caminar de espaldas y no tenía que mirar a ver quién estaba alrededor de él. Y entonces cuando el muchacho iba a voltear, le decía al sacerdote: ¡hey! Tus ojos puestos en el Señor. Y tenía que mirar. Y empiezan a caer personas. Y empiezan a gritar por allá los que estaban poseídos por los demonios. Y el sacerdote nada más le ponía la mano al muchacho, el muchacho le echaba agua bendita, le ponía el agua en la cabeza y ¡pum! La gente se derramaba. Y empezó a caminar el muchacho para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y ustedes creen que se tropezó. Ni una vez. Y había personas tiradas, y había maletas, había mochilas, había niños, y el Señor así nada más iba. Cuando había uno, y pasaba el otro, y así se iba. ¿A qué quiero llegar? Con todo esto que vimos ayer y que vimos hoy, que sus ojos de cada uno de ustedes estén puestos en el Señor. Y se van a dar cuenta que nada es malo. Nada es nada. ¿Sí se ve claro? Entonces terminamos y nos ponemos de pie, por favor. Y les voy a invitar a que cierren tantito. Cierren sus ojos. Cierren tantito sus ojos. Quiero que cada uno de ustedes le agradezca a Dios por lo que ha vivido hasta el día de hoy. Yo no sé cómo haya sido su vida anteriormente, no lo sé. Pero quiero que le agradezcan en primera por estar vivos. En segunda, por lo que tienen, mucho o poco, agradezcan. Por los hijos que tienen, aunque no estén, agradezcan. Por el esposo que tienen, aunque no esté, agradezcan. Por los padres que tienen, aunque no esté, agradezcan. Por todo lo que ustedes son hasta el día de hoy, agradezcan. Porque algo que tienen ustedes son únicos e irrepetibles. Y así como son, así los quiere el Señor. Así tal cual. Que han tenido errores, muchos, pero así los ama.
que no han sido los mejores fieles católicos, no importa, así los aman. Que no son nacidos a la iglesia, no importa, así los aman. Y por eso los quiero invitar que a partir de ayer, cada vez que ustedes sientan esa necesidad, acérquense al Señor. Cada vez que haya una misa, acérquense al Señor. Cada vez que tengan ustedes esa tristeza o esa alegría, denle gracias a Dios. Porque eso les va a dar a demostrar a ustedes que el Dios que yo predico es un Dios de milagros. Es un Dios vivo que les va a conceder todo lo que ustedes le pidan si ustedes se acercan. Pero también recordarles que no estamos solos, que tenemos una dulce madre y que esta capilla tiene el nombre de ella. Acérquense a ella y pídanle con esa fe y esa confianza que lo que ustedes le pidan, ella le va a mostrar al Señor sus manos y le va a decir: mi hijo te necesita, mi hija te necesita, quiere que le hagas tal o cual favor. Y así como están, digámosle a ella la oración que ella mismo, el ángel le mostró. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dulce Madre, no te alejes, vista de nosotros como partes, ven con nosotros a todas partes, tú nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga